Saludos a todos y bienvenidos a Universo en Frecuencia Podcast, el espacio donde conectamos con los misterios del universo, los descubrimientos, las maravillas del cosmos, básicamente, pero explicado de manera sencilla, cercana y con el estilo de la casa, con el estilo de Universo en Frecuencia. Aquí exploramos desde lo que pasa sobre nuestras cabezas a diario hasta las misiones espaciales que están escribiendo básicamente el futuro de la humanidad. Yo soy Nelson Ortega y te invito junto a mis compañeros Lorna Salamán y Omar Vélez a que te acomodes, te ajustes, pero ajuste sobre todo esa frecuencia y nos vayamos todos juntos en un viaje por el universo. Hoy vamos a estar hablando del gigante Júpiter, pero específicamente de sus lunas, las lunas de Júpiter, que son bastante interesantes. Antes de eso, vamos a darle la bienvenida a los compañeros formalmente, a Lorna Salamán. Lorna, ¿estás bien? Sí, todo bien. Aquí deseosa de comenzar a hablar de este tema sumamente interesante que sé que va a ser del agrado de muchos de nuestros seguidores y también de aquellos que se unan por primera vez aquí a Universo en Frecuencia Podcast. Omar, ¿todo bien? Todo bien, contento de estar nuevamente aquí en Universo en Frecuencia Podcast, invitando a las personas a que por favor le den like, le den share, comenten sus preguntas y sobre todo, ¿verdad? Que hablen con los estudiantes y puedan ver este podcast sobre las lunas de Júpiter, que pues va a estar muy interesante. Así es, así es. Vamos a viajar al gigante del sistema solar. Todo el mundo sabe que Júpiter es el gigante del sistema solar. Es un planeta tan grande que podría, para que tengan una idea, podría contener dentro de él hasta 1000 tierras caben dentro de él. Y que además de eso, como si fuera poco, está acompañado de bueno, no más, sino 95 lunas hasta ahora, hasta ahora. Vamos a dejarlo saber así porque sabemos que nos hemos dado cuenta a través de los episodios de las lunas que estos números pueden subir bastante rápido y sin avisar. Cada una de estas lunas, lo interesante es que tiene su propio carácter, su propia historia. Algunas básicamente con volcanes activos, otras cubiertas de hielo y otras que podrían tener océanos escondidos bajo su superficie. Eso las hace bien llamativas para los científicos y todas las agencias espaciales para ir y buscar vida, obviamente. En este episodio vamos a conocerlas más de cerca, por lo menos las más conocidas, y vamos a mencionar algunas otras también, pero es bien importante que sepamos por qué esas lunas son tan interesantes. Vamos a entender cómo se formaron, qué las hace tan diferentes y por qué los científicos creen que en algunas de ellas podrían tener las condiciones necesarias para albergar vida. Eso es lo más importante, yo creo que en todo esto. En el caso de Júpiter, como les dije, un sistema solar, es un sistema, perdón, de luna enorme y muy variado. Hasta ahora se han confirmado las 95 lunas que les dije, pero todas forman un tipo de, le llaman un mini sistema solar, donde la gravedad del planeta controla, esta gravedad tan fuerte que tiene el planeta, controla todo lo que lo rodea, las lunas y todo lo que está a su alrededor. O sea, no hay manera de que el planeta no domine ahí. Estas lunas se agrupan en 4 grupos. Estos tipos de principales son las interiores, las galileanas, que las conocemos muy bien y las vamos a mencionar muy bien hoy, las irregulares y las retrógradas. Y lo más impresionante es que es su variedad. Hay lunas volcánicas, heladas, con océanos, con superficies antiguas llenas de cráteres y otras que probablemente fueron capturadas por la fuerza gravitacional de Júpiter. Y esto lo hemos visto a través de los episodios, que estos planetas que con esa fuerza de gravedad atrapan todo lo que se le acerca. Así que, Lorna, hoy vamos en resumen, vamos a un Júpiter que tiene casi todos los tipos de mundos que podríamos imaginar girando a su alrededor, ¿cierto? Eso es así y es bien interesante porque cuando estamos hablando de esas lunas de Júpiter, no es simplemente como a veces pensamos que son compañeras, así como orbitando alrededor de un planeta. En este caso, como bien dijiste, estamos hablando de unos mundos completos que tienen unas características geológicas muy interesantes. Todas son súper distintas
y que cuando nos damos cuenta es como decir que estas lunas son el catálogo del sistema solar, que todo lo que puede el sistema solar crear, pues de alguna manera directa o indirectamente las lunas de Júpiter nos hablan de eso. Pero a nivel histórico, vamos aquí a mencionar uno que casi siempre de alguna u otra forma ha estado en el asunto cuando se habla de descubrimientos, y es Galileo. En el 1610, utilizando algo que no era precisamente un telescopio muy avanzado, apenas pensemos con unos binoculares, él tuvo la oportunidad de ver y dijo, hay 4 puntitos moviéndose noche tras noche alrededor de Júpiter. Entonces, eso de repente, ¿qué hizo? Pues se pensaba, esa idea geocéntrica que tenía la humanidad en aquel momento se derrota, se desmonora, se va al piso ese pensamiento. Cuando entonces ocurre eso en el 1610, estamos hablando, eso fue hace muchísimo tiempo. Yo me imagino la cara de todos ellos y del propio Galileo tratando de explicar eso, lo difícil que tiene que haber sido para entenderlo y yo diría creerlo, explicarlo. Gracias a todos estos avances que tenemos, todas esas lunas poco a poco se convirtieron en laboratorios naturales. Y eso es lo bueno que hemos visto de todas estas lunas, de todos los planetas, que nos permiten entender lo que ocurre en la Tierra y también esa diversidad, lo amplio que es el universo cuando lo estudiamos y las ciencias planetarias en particular. Y hay varias preguntas que nos vamos a centrar cuando hablemos de las lunas de Júpiter. Por ejemplo, ¿cómo se genera el calor interno? Pero ¿cómo se genera ese calor en un mundo que no tiene actividad solar directa? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué condiciones permiten que un océano persista aunque pasen miles y miles de millones de años? Otra pregunta, ¿cómo cambia una luna a través del tiempo? Y son preguntas que muchas están asociadas a astrobiología, algo que nos hemos dado cuenta que permea en el estudio de las lunas y del sistema solar en general. Y se cree que hay unos procesos, digamos, unos procesos geológicos que estas lunas representan. Nos damos cuenta que podemos ver desde lo más sencillo, que es esos cambios en energía. Vamos a dar cuenta, y con Europa en particular, y Europa yo diría que, ¿verdad? Ahora mismo es que esta luna tiene su misión y es la que nos va a permitir, por ejemplo, estudiar si hay y cómo funciona el equilibrio entre el hielo, el agua y la química. Y es una misión, yo diría que un poquito ambiciosa, a la vez es definitivamente clave para nosotros entender qué ocurre y cuáles son las dinámicas, si es que hay otro tipo de vida. Cuando hablamos de vida extraterrestre, desde lo más primitivo, o sea, una vida microbiana, si es posible. Pero entonces lo vamos a ver, por ejemplo, Calisto es prácticamente un archivo histórico. Los cambios han sido mínimos y cómo se ha ido a través del tiempo, quedado como esa que nos permite entender qué pasó. Irnos al principio de la historia del sistema solar y para entonces entender cómo entonces las demás han cambiado y cómo hasta la propia Tierra ha cambiado. Así que esto va a ser un viaje bien interesante y si vamos entonces ya a lo que es esa relevancia científica moderna, yo estoy ahí segura que ya Omar tiene toda esa información preparadita por ahí para hablarnos entonces ya de esas lunas galileanas que estamos, bueno, ya llegamos al tema crucial de hoy. Lunas galileanas de Júpiter, que cuando se observa a través de un telescopio son esos 4 puntitos que se ven al ladito del planeta, que incluso he tenido la oportunidad de ver tránsitos cuando una de esas lunas galileanas pasan frente a Júpiter con respecto a la Tierra. Y un highlight que traigo muy importante es que tanto Júpiter como Saturno tienen una fuerza de gravedad tan importante y son tan gigantescos que protegen el interior del sistema solar, incluyendo la Tierra, de muchos de los impactos y de muchos de los asteroides y cometas que puedan acercarse desde el cinturón de Kuiper
a la zona de ellos. Tenemos dos hermanos, Júpiter y Saturno, que nos protegen bastante, un %, bastante elevado, y nos ayudan a que tengamos menos restos del sistema solar en las proximidades del Sol. Y otro de los highlights que quería comentar es que Júpiter también, es un dato que traigo aparte de las lunas, también tiene unos asteroides que están atrapados en su órbita, que después en otro podcast o en otro momento podríamos explicar de ellos. Hoy estamos hablando de las 4 lunas de Júpiter, las más grandes, que tienen una relevancia científica importante. ¿Por qué? Porque ha motivado al desarrollo de misiones para conocer más sobre ellas, como por ejemplo Europa Clipper Mission, que la vamos a comentar en estos momentos. Y vamos a hablar de Io un poquito, que tiene una geología extrema. Y ya mismo puedo explicar un poquito más sobre Io. Europa, como dije anteriormente, tiene una alta probabilidad de habitabilidad, que esto significa una posible probabilidad de que exista algún tipo de vida en su océano. Por eso es que uno de los objetivos de las principales misiones de NASA y ESA, Europa Clipper Mission y JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, para explorar el planeta, se comporta como planeta, pero es una luna, Europa. En cuanto a lo que es Ganímedes tiene un magnetismo bastante significativo y tiene unos océanos muy complejos, que eso los vamos a discutir más adelante. Como dijo Lorna, Calisto es un libro de historia de fósiles del sistema solar. Me imagino que tiene evidencia de todo lo que ha sucedido en el sistema solar durante el transcurso desde su creación hasta el momento. Y hay unas misiones claves que unas ya han salido, otras están, ¿verdad? Me imagino que tendremos más misiones saliendo hacia el planeta Júpiter, pero tenemos ahora mismo la misión Juno, la cual ha tomado unas imágenes impresionantes, unas imágenes increíbles que jamás habían visto, y se han publicado, y esto a las personas como a mí, que me encanta de lo que me encanta de la astronomía, la observación, observar estas imágenes que obviamente no se pueden ver por telescopio, tampoco fueron captadas por el Hubble, pero sí Juno ha captado muchas imágenes y ha captado mucha información sobre el planeta y está orbitando a Júpiter, pero también tiene un propósito con algunas de sus lunas. Y también tenemos a JUICE, el Jupiter Icy Moons Explorer, que fue lanzado en abril del 2023 y se espera que llegue en julio del 2031. Y esa misión es una misión de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Como les mencioné ahorita, Europa Clipper Mission tiene como propósito estudiar el océano que existe debajo de la corteza de hielo de la luna Europa. Las lunas de Júpiter son muy importantes para poder entender lo que se necesita para que exista la vida como la conocemos o fuera del hábitat del planeta Tierra. Nos sirven como una guía de cuáles serían las otras parámetros o las otras circunstancias por las cuales puede existir vida en unas lunas que tienen un comportar, una dinámica completamente diferente al planeta Tierra, pero tienen una alta probabilidad de que exista vida. Entre estas lunas, obviamente, como estábamos hablando, y como la que tengo en the background en estos momentos, es la luna Io. Esta es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble. El volcanismo es sumamente extremo. Es el cuerpo geológicamente más activo del sistema solar. O sea que geológicamente hablando, en el sistema solar, el objeto celeste más activo es Io. Y si ustedes lo ven, pueden ver esos colores que tienen, es parte, ¿verdad?, de este volcanismo.
porque tiene unos flujos de lava, montañas imponentes formadas por fuerzas tectónicas. Parece tiene depósitos volcánicos de azufre, lava de silicato, y le dan a la luna unos colores bien interesantes. Parece, como le dicen, wasteland, un basurero de desperdicios biológicos, ¿verdad? Por decirlo así, o químicos, por decirlo así. Y es una de las lunas que presenta bastantes colores de las que tiene el planeta Júpiter. Cuando la vemos parece, como le dije, un área de desperdicios químicos, un laboratorio gigante, como mencionaron los compañeros al principio, que verdaderamente así. Una superficie que es renovada constantemente por los flujos de la lava sulfurada que sale de su interior, y tiene unas temperaturas extremas, aunque está bastante retirado del sol, pero por sus erupciones volcánicas se acercan a 1200 grados Celsius, lo que es una luna, aunque está muy lejos. Podríamos entender que hay, como Europa, que es una luna helada, Calisto es lo contrario por su volcanismo. ¿Qué tú opinas de esto, Nelson, que acabo de explicar? Sé que tienes más información. Excelente. Nos hace pensar que estas lunas siguen teniendo comportamientos de planetas y Sí. no es, o sea, no son planetas. O sea, es tan interesante todo este tema de lunas que vienen de otros sistemas solares, que las agarra el planeta. Esto del caos se convierte en algo chévere de esas características que diste de la luna Io, que parece un basurero y tiene diferentes colores. La realidad es que el sistema solar es tan diferente, pero a la misma vez tiene tantas cosas que se asemejan a los planetas, a nuestra Tierra, que le vuela la cabeza a cualquiera. Pero, Lorna, ¿de dónde viene ese origen del calor y esas fuerzas de las mareas y todo eso que causa Júpiter como tal? Eso, cuando hablamos de Io, esa es una luna que de verdad tiene un comportamiento, a mí me impresiona, que es que esa energía interna no dependa del Sol, como ocurre aquí en la Tierra, y que se origine por algo que básicamente digamos que eso es invisible, y es la fuerza de estiramiento constante que ejercen, por ejemplo, está Júpiter, Europa y Ganímedes, y entonces cómo incide en el comportamiento de Io. Pero eso yo cuando estaba leyendo sobre el tema, yo dije, déjame ver qué analogía le podemos decir a la gente para entenderlo así como un poquito mejor. Y eso, pensemos que estamos doblando un clip metálico varias veces. Estamos doblándolo y va a llegar un punto que esa fricción interna genera calor. Y entonces, básicamente, eso es una representación de ese proceso que ocurre en la Luna, pero vamos a una escala planetaria. Yendo un poquito más, cuando lo vemos a nivel ya orbital, de resonancia orbital, aunque esto es un poquito es más profundo de lo que voy a decir ahora mismo, en resonancia orbital pues sería 1, 2, 4, pero lo que en general lo que pasa es que esa dinámica no permite que la luna se estabilice. Y eso es lo que obliga a ese interior de formarse continuamente. Así que eso es un proceso que ocurre continuamente. ¿Y qué ocurre? Pues entonces el manto no puede ser rígido, sino es básicamente no está fundido del todo, y entonces permite que haya, y al momento, y por la información que conseguí, hay 400 volcanes activos. Wow. Y algunos de ellos, lo que generan, las plumas, como se le dice, tienen hasta 500 kilómetros de altura. Para que tengamos una idea de cuánto significan esos 500 kilómetros de altura, pues vamos a pensar que sería como expulsar ese material volcánico más allá del borde de la Estación Espacial Internacional. Así es que opera y lo que causa ese calor en Io. Así que algo que también ocurre es que no permite el mapa geológico
de Io uno lo mira hoy y mañana es otro, porque como no se renueva tan y tan y tan rápido, entonces casi no quedan cráteres. Porque la dinámica es bien particular y nos damos cuenta que esa energía, cómo es que vemos representado las dinámicas energéticas en una luna versus lo que quizás vemos aquí en la Tierra y en otros planetas. Así que a mí lo más que me llamó la atención es cómo entonces esa energía interna no va a depender del Sol, pero es sumamente grande lo que ocurre aunque el Sol no esté ahí presente como parte esencial de esa actividad. Pero de lo más interesante es un dato como que bien difícil de entender, ¿verdad? Pero es totalmente cierto lo que tú dices, Lorna. O sea, no depende de esa luz solar del todo y es increíble. De verdad que lo hace súper interesante. Pero para que tengan una idea, Io también pues tiene una atmósfera muy delgada. Está compuesta principalmente por dióxido de azufre, que es rápidamente arrastrado por el intenso campo magnético de Júpiter. Júpiter básicamente tiene voz y voto en todo lo que pasa en las lunas, ¿ok? Todo lo que pasa en el planeta, obviamente, y todo lo que pasa en las lunas y todo lo que pasa a su alrededor. Pero lo que más sorprende son las enormes erupciones que tú dices, Lorna, las erupciones volcánicas. Yo no sé cuántos volcanes hay en la Tierra, no me consta, no quiero tirarme un número, pero yo no creo, y ustedes me corrigen si ustedes saben algo, que hayan 400 volcanes activos en la Tierra. No. Por lo menos activos, vamos a ponerlo así, para no pecar de ignorante, como que no sabemos, yo no sé cuántos, pero 400 activos no hay, ¿verdad que no? No los hay. Eso es, y estos materiales, como dice Lorna, se lanzan materiales a cientos de kilómetros de altura. Eso forma unas plumas. Cuando decimos plumas, es como unos chorros que pueden llegar hasta los 500 kilómetros que dijo Lorna. O sea, todo eso. Imagínense un mundo donde el suelo está constantemente cambiando, lleno de colores amarillos, como bien ven en la foto del background de Omar. Rojo, amarillo, rojo, anaranjado, veo por ahí, por estos mismos minerales de azufre. Eso mismo, Omar, eso es lo que hace que Io es como una fábrica de energía natural. Su superficie se renueva una y otra vez, como bien explicó Lorna. Esto nos muestra que cómo el calor interno de esa luna puede transformar completamente un planeta o una luna, en ese caso. Así que, Omar, yo sé que Io es interesante y nos gusta mucho Io y hemos hablado cosas bien interesantes de Io, pero Europa suena más en los científicos. Claro que sí. Antes de comenzar a hablar con Europa, para que las personas puedan entender por qué la luna Io se ve de esta manera, las pueden comparar con las imágenes de los geysers y algunos lagos secos que existen en el Yellowstone Park en Estados Unidos. Ustedes van a ver estos mismos colores porque es la misma dinámica que ocurre en Io, ocurre en que es el volcán inactivo más grande en el planeta Tierra. Así que si ustedes ven imágenes de Yellowstone Park, donde hay, ¿verdad? Donde sale del suelo agua, sale con los mismos elementos que salen la lava y componen la superficie de esta luna de Io. Europa, cuando hablamos de Europa, yo me emociono porque tanto Europa como Enceladus, desde hace muchos años se ha hablado de que son planetas congelados, pero en su interior tienen un océano y que pueden tener también un núcleo rocoso, etcétera. Y la verdad es que si buscamos más allá de Marte, estas serían las siguientes paradas para corroborar y indagar si estamos solo en el universo de forma microbiana, porque de forma inteligente ya nos ya hubiera habido mucha información. Así que, pero la superficie helada, el hielo, el espesor del hielo en la superficie de la luna de Europa es de entre 15
a 25 kilómetros, cosa que no es tan finito, porque esta misión Europa Clipper Mission va a tener, primero va a tener que corroer para poder adentrarse a ese océano. Debajo de ese océano posiblemente también se dice que hay un contacto con un fondo rocoso, o sea, que pueden variar las temperaturas en ese océano. Y para que tengan idea, en esa luna de Júpiter, Europa, hay 2 veces la cantidad de agua que tenemos en el planeta Tierra. Entonces, estas lunas tienen lo que tiene el planeta Tierra, pero en lunas diferentes. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente Europa, yo no sé ustedes, pero para mí es una de las lunas más fascinantes de todo el sistema solar. Sí. O sea, eso yo creo que podemos estar en consenso, que podemos tener otras más preferidas, obviamente, como Io, como Círados, o sea, otras lunas o Phobos de Marte, o sea, eso sí, pero tenemos que todos estar de acuerdo que una de las lunas más fascinantes del sistema solar es Europa. Europa, sí. Sabemos, gracias a las misiones espaciales, que debajo de su capa de hielo hay un océano enorme, quizás el doble del grande que todos los que tenemos, como bien mencionó Omar, que todos los que tenemos en la Tierra juntos. O sea que la sonda Galileo, para que tengan una idea, detectó cambios en el campo magnético de Europa. Esto solo puede explicarse si debajo de ese hielo hay agua salada en movimiento. ¿Ok? Su superficie está llena de grietas y fracturas, muy parecidas a las que vemos en el hielo del Ártico. O sea, que ahí sí. Hay similitudes, obviamente, donde los bloques se separan y chocan lentamente. O sea, esos icebergs, esos bloques de hielo que están segmentados, así pasa allá. Así que eso nos indica que Europa no es un mundo muerto, ¿okay? Sino que tiene una dinámica interna con hielo que se mueve y posiblemente volcanes de agua o hielo líquido que emergen desde su interior. Ahorita Omar mencionó Yellowstone. En Yellowstone hay chorros de agua que salen a cada cierto tiempo. No sé, son 15 o 20 minutos, Omar, más o menos. Es más que o salen. menos, y son varios, Son y de varios, diferentes ¿verdad? tamaños. Y sigue siendo agua. O sea, sigue siendo agua lo que sale, Sigue o un siendo agua, material pero también aguado. sale dióxido de sulfuro, Okay. amoníaco. Hay diferentes elementos tóxicos que las personas no hace mucho salió las noticias que alguien cayó y murió porque no lo pudieron rescatar a tiempo, porque sí, estas condiciones son infrahumanas. Esto sí, es claro. esto va directamente hostil hacia la vida. Sí, definitivamente. Así que si vienen a ver, esto también pasa en la luna Europa. Así que otra de las cosas que nos impresiona. Pero Lorna, si ese océano está en contacto con una base rocosa, ¿podría existir energía y química suficiente para mantener algún tipo de vida microbiana? Claro que sí. Vimos que Io, por nombrar las lunas, pues tiene que ver con esa energía, un paisaje que siempre está en erupción. Ahora, en Europa nos vamos a mover entonces a una esfera que la vamos a ver así como que más fracturada, pero también limpia, con un color así como más blanca, algo más digamos, estéticamente como más lisa. Pero, bajo ese hielo hay algo que es bien interesante y distinto. Es que hay un océano, pero ese océano es global. Es un tipo de océano bien particular porque probablemente siempre está en contacto con roca sólida. Eso le trae otro detalle y es que eso es fundamental para la vida. Eso que acabo de mencionar es básico. Y lo que hace en la Tierra, aquí para hacer una cierta comparación, hay lugares como aquellos de las chimeneas hidrotermales que sostienen ecosistemas completitos, sin luz solar. Entonces, que solamente tienen como su alimentación, como lo que los hace que estén activos, la química interna. Eso mismo es lo que se cree que pasa en Europa. Pero
con algo particular. Y vemos que es verdad, esas lunas siempre nos están dando información y se comportan de una manera que en este caso, eso funciona en completa oscuridad. Y no solamente eso, entonces, pero sí, podemos ver que Europa tiene como una zona rojiza en la superficie. Y probablemente eso tiene que ver con sales y compuestos orgánicos que son transportados, y aquí es que lo que lo que tenemos como que interesante, que son transportados desde el océano hacia arriba. Curioso. Eso lo que hace también es que, sí, y más curioso, a la misma vez, qué bueno que ocurre, es como que nos deja unas pistas químicas continuamente. Y lo que hace Europa es, mira, te voy a dejar esta pista por aquí para que me sigas estudiando, para que conozcas más sobre mi superficie, para que sepan que sí, que probablemente aquí hay vida. Entonces, eso es bien chévere porque la propia luna nos ayuda a estudiarla. Pero eso no se queda ahí, también hay esas fracturas, esas líneas que Nelson ya mencionó, que son indicativas de que ese hielo se mueve, se abre y se vuelve a congelar. Y eso es un proceso que es bien parecido a lo que ocurre con el hielo marino de la Tierra durante el invierno. Nos vemos nuevamente esos procesos que se asimilan a los de la Tierra ocurriendo en planetas que están sumamente lejos y que pensaríamos que ciertamente no tienen tanto en común, pero nos damos cuenta de que sí. Y así también estos estudios, ¿cómo se hacen? Ya hemos mencionado, Omar mencionó, y Nelson, de la importancia de las misiones. Y esa misión de Europa Clipper, definitivamente tomando en cuenta toda la información que tenemos al momento, igual JUICE, vamos a por primera vez, tomando toda esa información, hacer ya unos estudios más precisos acerca de si hay plumas, cómo se mueve ese océano, que sabemos los efectos porque a nivel superficial, pero cómo ocurre ese movimiento desde su inicio, qué moléculas pueden estar presentes en ese hielo y qué es realmente lo que hace que esa corteza sea espesa. Así que Europa es un reto, realmente un reto asumido y que estamos definitivamente en el inicio de la misión que como las otras lunas van a cambiar totalmente lo que nosotros pensamos que es ese planeta, que son las lunas y que es el universo. Así que hay un balance en cómo se comporta, pero definitivamente todo eso es lo que le hace candidata para la vida. Creemos, pero eso falta. Yo creo que todavía estamos ahí. La misión acaba de iniciar. No lleva, ¿cuánto lleva? Un par de meses. Eso no, todavía ni siquiera estamos cerquita de llegar, pero ciertamente yo espero que esto deje mucho de que hablar y hagamos esas conexiones entre la habitabilidad en diferentes partes de este universo que cada vez a mí me sorprende mucho más y que sé que nos va a seguir sorprendiendo porque Omar por ahí tiene algo que decirnos y va a continuar con las lunas, pero me parece que antes de eso hay algo que debemos hacer y yo estoy segura, Nelson, vamos como que a la pausa, ¿verdad? Sí, es importante darle las gracias a nuestro auspiciador antes de irnos a la pausa. Todavía esto está comenzando porque básicamente ahora vamos a hablar de una de las lunas que no todo el mundo sabe, pero te vamos a dar un detalle bien interesante. Tienen que estar pendientes porque la luna que viene ahora les va a dejar en la boca abierta a muchos. Así que primero vamos con Sky Safari a darle las gracias. Este episodio de Universo en Frecuencia es presentado por Sky Safari, la aplicación que convierte el cielo en tu observatorio personal. Desde Júpiter hasta la estrella más tenue, Sky Safari te muestra posiciones reales, trayectorias y datos astronómicos confiables en tiempo real. Si te intriga lo que hay sobre tu cabeza, Sky Safari pone el universo en la palma de tu mano. Así de sencillo, rápido y efectivo. Así que vamos a seguir con el tema porque la verdad
me ha dejado un poco impactado esto de las lunas y apenas esto comienza. Omar, ¿qué nos tienes que decir sobre la luna Ganímedes? Ganímedes es la luna más grande del sistema solar. Es más grande que el planeta Mercurio en sí. Es intrigante por eso. Antes se pensaba que Titán era la luna más grande del sistema solar. No fue hasta hace poco, recientemente, que le dieron un update a esta información y se conoce que Ganímedes es la luna más grande del sistema solar y por mucho. También posee un campo magnético propio entre las otras lunas conocidas. O sea, que tiene su propio campo magnético y eso pues, nos deja mucho entender sobre su interior, no muy lejano al interior de la Tierra también. Tiene una atmósfera muy delgada de oxígeno atómico. Es un poco imposible pensar que exista este tipo de elementos de forma atómica, pero sí, en la atmósfera delgada, porque es finita, la atmósfera de Ganímedes. Y pues tiene oxígeno, es algo impresionante. Así que Ganímedes es sorprendente, es una luna increíble. Y Lorna nos va a traer una información que estoy esperando para aprender también, porque nosotros también aprendemos en este podcast. Así que, Lorna, ¿qué nos tienes que decir de esta luna impresionante, la más grande del sistema solar? Bueno, pues si estaban impresionados, estamos aquí aprendiendo de estas lunas. Ganímedes, sinceramente, que está en el top. Ella de repente, no solamente que es más grande que Mercurio, y es que es la única luna conocida que tiene su campo magnético propio. Entonces, sí, ya eso la pone en una categoría distinta, está a otro nivel. Entonces, su interior es como si fuera una lasaña, porque está organizado en capas. Sí, es como si fuera una lasañita, porque su núcleo es metálico, pero entonces tiene un manto así rocoso, y luego entonces una secuencia alterna de hielo y agua. Y por eso es que entonces lo podemos pensar así, como si fuera una lasaña. Aún eso no se queda ahí. Las simulaciones sugieren que tiene múltiples océanos. No solamente un océano, no se conforma con uno, con múltiples océanos. Y entonces eso, ¿qué pasa? Nos habla también del tipo de superficie que tiene Ganímedes. Tiene unas zonas que son antiguas, muy antiguas, que están llenas de cráteres, y otras entonces donde hay unos surcos tectónicos inmensos. Entonces, esos patrones nos dicen que en algún momento, en el pasado, esta luna también experimentó ciertas tensiones que en su interior, y esas tensiones causaron entonces que se fuera remodelando poco a poco su corteza. Y eso es, nos damos cuenta que volvemos nuevamente, parece que no, parece que esa combinación, cuando hablamos de hielo y agua, no hay tanto dinamismo. Realmente sí. Así que esto es súper interesante porque hay una combinación de propiedades de planeta y propiedades de luna. Eso es bien, otra vez, Ganímedes a otro nivel. Así que si queremos entender cómo son los mundos helados y cómo es que se genera magnetismo, así que sin duda, Ganímedes es la mejor pista para entender cómo es que funciona esa particularidad, y yo estoy segura que Nelson nos va a hablar un poco más de eso, pero yo sé que ahora lo vamos a ver de manera un poquito más científica quizás. Así que Nelson, ¿qué hay por ahí? ¿Qué modelos se estudian? ¿Qué hay? Es bien difícil superar, o bueno, no superar, sino que dar información adicional a lo que ya ustedes dan. Es increíble cómo ustedes se preparan. Yo los felicito porque la realidad es que aquí traemos toda la información detallada y más aún que la gente la entienda. Eso es lo más importante. Tenemos ese don, y yo lo digo por mí, por ustedes también, que damos la información para que la gente nos entienda, y eso es una pieza fundamental de este podcast. Yo quedo con la cabeza volada cuando ustedes o sea, decimos que Ganímedes es una luna que la más grande del sistema solar.
O sea, incluso más grande que el propio planeta Mercurio. O sea, estamos hablando de una luna, señores. No es, o sea, comparada con un planeta que se supone que pues, los planetas uno los ve un poquito más grandes, uno piensa en todo momento que una luna va a ser más grande que un planeta va a ser más grande que una luna, pero no es así. Y pensar eso, que ese dato que ustedes nos han dado del campo magnético propio, o sea, que no depende de nadie, sino que su propio campo magnético, eso es increíble de entenderlo, ¿ok? Esto se provoca con una atmósfera, algo muy tenue, que tiene una atmósfera, pero se forman, en esa luna se forman un tipo de aurora, como las que vemos en los polos de Polo Sur, Polo Norte, que aquí en la Tierra se han visto y se ven frecuentemente y las hemos visto en otros planetas también. La próxima misión JUICE, que es de la Agencia Espacial de Europa, eso yo creo que va a dar mucho de qué hablar porque va a estudiar a Ganímedes a fondo. ¿Ok? Y será la primera vez en entrar en órbita alrededor de una luna que no sea la nuestra. O sea que esa misión, yo tengo muchas expectativas sobre esa misión porque vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho y los científicos creen, como dijo, o sea, las capas que dice Lorna, que bien explicó Lorna, ustedes saben, ellos piensan que hay océanos uno encima de otro. O sea, esto convierte este mundo aún más complejo de lo que nos imaginábamos, básicamente. Tal vez, solamente tal vez, no tan accesible como Europa y tan llamativo como Europa, pero sin duda, Omar, esto es una pieza clave para entender cómo se forman y evolucionan básicamente los mundos que podrían albergar vida en todo el sistema solar, ¿cierto? Eso es así. Adelante, vamos a hablar ahora de otra de las lunas porque todavía no hemos terminado. Vamos a hablar de la última lunita y se trata de Calisto. Omar, ¿qué información nos tiene de Calisto? Pues mira, Calisto es una luna que conserva una superficie intacta casi de 4.000 millones de años. Prácticamente no ha tenido mucho cambio significativo como lo tiene Io y como lo tiene Ganímide de Europa. Es una luna menos dinámica, pero también es uno de los cuerpos más craterizados. No tiene atmósfera, pero se parece bastante a la Luna porque está llena de muchos cráteres. También tiene un parecido al planeta Mercurio. Y así que de las lunas de galileanas, ¿verdad? Calisto pues ha sido la más golpeada por objetos así, por mismos debris del mismo sistema solar. Y tiene una ausencia de placas tectónicas evidentes. O sea, que tiene una estabilidad prolongada. Prácticamente es un pedazo de roca que no se conoce de mucho de ella porque no es muy dinámica, casi no es dinámica. Lo único que podemos decir es que tiene muchos cráteres y que su superficie es muy fría. Fíjate, a mí se me hace bien interesante, no sé si ustedes lo habían pensado, pero estas lunas sufren de la manera que se comporta el planeta, Júpiter, claro está. Pero esas rocas, esos fragmentos que chocan contra estas lunas, como bien dijo Omar, que Calisto está impactada por todos lados, básicamente este planeta atrae todo lo que se le acerca y eso entonces pone en el camino de la amargura básicamente a las lunas de Júpiter, porque todo lo que se acerca puede chocar con ella o seguir hacia el planeta como tal. Así que ella sufren también de todo lo que hace su madre allá, su madre tierra, en el caso de Júpiter. Calixto es como, yo le diría más que la madre, es el abuelo del sistema joviano. Es un mundo bien antiguo, desde que se formó, claro. ha permanecido así, con esas cráteres y esos impactos, eso es increíble. Su superficie está llena de cráteres enormes, como bien dijo Omar, testigos de miles de impactos
a lo largo de su historia. No son cientos, son miles. Aunque parece una luna fría y sin actividad, la puedes ver y piensan que no hay nada. Los científicos piensan que debajo de esa superficie podría haber un océano salado. Oigan bien, salado y muy profundo, mantenido por el poco calor que le queda en su formación, obviamente. A diferencia de otras lunas, básicamente Calisto está más lejos de Júpiter, por lo que recibe menos radiación solar y su entorno es más estable, un poquito más estable. Pero Lorna, en cierta manera, podríamos decir que es una luna tranquila, una cápsula del tiempo que guarda la historia básicamente más antigua del sistema solar. Es increíble Calisto, ¿verdad? Así mismo es prácticamente un fósil del sistema solar. Su superficie no es, como comentaron ya, no ha sido ni reciclada, ni derretida, ni reformada en miles y miles de millones de años. Y es de esos pocos lugares que podemos ver esos cráteres de aquella época. Y eso es lo interesante y lo importante de tener a Calisto, porque nos habla de cómo se fueron terminando de formar los planetas. O sea, eso es de verdad que increíble que tengamos, bueno, y también excelente que tengamos la oportunidad de tener un cuerpo que nos hable de cómo era el sistema solar. Y aunque parece estático, como dijiste, Nelson, hay unos indicios de un océano profundo, pero entonces atrapado, bajo unas capas bien gruesas de hielo. Eso no quiere decir que no sea posible la presencia de vida, pero sí lo haría sumamente difícil y definitivamente pues implicaría utilizar tantos instrumentos y un tipo de investigación que realmente tenemos otras candidatas como Europa. Pero es importante mencionar que no quiere decir que por su configuración y por su comportamiento no sea posible. Así que tenemos, miren, la baja radiación es una ventaja, porque mientras Io y Europa están en regiones de radiación súper intensa, Calisto es un lugar que le permite, eso es parte de lo que le permite estar y ser más estable. Entonces, pero eso tiene un detallito adicional, y es que es la candidata para bases, por ejemplo, bases futuras que querramos entonces establecer en algún momento. Yo sé que ninguno de nosotros va a ver eso, pero que se sepa que por lo que se ha estudiado al momento, puedes pasar eso o de algún tipo de estación científica. A eso yo le veo más probabilidad, a que en algún momento se pueda establecer algún tipo de sistema o un lugar donde se puedan hacer investigaciones científicas desde ahí. Así que si nosotros hemos estudiado todo esto y si pensamos que hay un punto seguro para estudiar o estar cerca de Júpiter, Calisto es la que está ahí número 1. Así que, pero miren, yo les debo decir algo, que estas lunas todas nos sorprenden, no importa si en Júpiter, en Saturno, en Marte, donde sea. Ciertamente es sumamente interesante y digamos, en mi caso, que he estado ahora familiarizándome más con el tema, debo confesarles que me han hecho que me acerque más a los planetas. Sigue ganando Saturno, pero Júpiter entra en una buena pelea. Y definitivamente a estos estudiantes estudien también las lunas, que las lunas son bien importantes, bien interesantes y nos hablan mucho acerca de cómo se comportan también los planetas. Lola, el solamente pensar que esas lunas pueden ayudarnos a entender cómo se forman los planetas del sistema solar, cómo se formaron los que vinieron después, o sea, eso yo creo que deja boquiabiertos a todos. O sea, estas lunas tienen muchas características y muchas cosas que nosotros tenemos que estudiarlas para entender también, no solamente los planetas, como tú bien dices, no solamente los planetas, estudiar las lunas hace entender mucho nuestro propio planeta y cómo se formó en realidad el sistema solar. A mí me encanta, porque cuando miramos las lunas de Júpiter, no solo vemos simplemente satélites orbitando un planeta.
y no es así. Claro, a través de un telescopio, claro que sí, pero cuando las vemos a fondo, es lo que yo me refiero, vemos mundos en miniatura, son mundos que cada uno tiene una característica bien diferente. Cada uno de ellos contándonos básicamente una historia diferente, una historia distinta. Io nos habla del poder del fuego y del movimiento y todas esas cosas. Europa, por otra parte, nos hace soñar con océanos ocultos. Ganímedes nos sorprende por su magnetismo. Y Calisto nos recuerda lo antiguo y silencioso que puede ser el cosmos. Pero no se confundan mucho que esos cuerpos algunas veces son silenciosos, pero no son así. Debajo, en la corteza, debajo de esa superficie. Cada uno de ellas es una ventana hacia lo que puede existir más allá de la Tierra. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encantó este episodio hablando de estas lunas, cada una con sus características. Yo le tengo que hacer una pregunta final antes de irnos rapidito, por favor, contésteme. ¿Hay alguna que le haya llamado más la atención que otra? Pues mira, para mí algo me ha sorprendido. Hay mucha información, ¿verdad? Y tomando como referencia lo de Yellowstone Park y cómo estos colores también, que son los mismos elementos que existen en la luna. Todo esto me deja saber que en estas lunas pasa lo mismo que pasa en la Tierra, pero en diferentes formas. Así que por eso es que la atención y el foco en estudiar en estas lunas es tan importante en estos tiempos para la comunidad científica. Exacto. Y Lorna, vamos a ver. Pensarían quizás ustedes que iba a mencionar Europa, porque a mí me gustan mucho las misiones y la exploración espacial y toda esta cosa. Pues no. Calisto, sí, porque es que ese asunto de alguna u otra forma, esa preservación de la historia, el que sea ese archivo que nos permita conocer esos inicios del sistema solar, a mí me encanta. La idea de que quede un cuerpo celeste que por sí solo, sin tener que quizás analizarlo demasiado, nos diga, mira, esto nos haga nos cuente, nos haga así como que el cuentito de, mira, esto fue así, así, así. Y eso no es muy común en el sistema solar. Tener una luna como Calisto. ¿Cierto? Eso la hace interesante. Así que, bueno, todas tienen algo interesante, pero en el caso mío, mira, qué casualidad, y esto, créanme, no lo dijimos antes no nos preparamos para esto, pero yo tengo una diferente. Para mí es Ganímedes. Es porque solamente pensar, primero, que es la luna más grande del sistema solar, y no se trata como tal, no se le da el crédito a Ganímedes como la luna más grande del sistema solar. Y poseer un campo magnético propio, eso para mí es bien interesantísimo. Para mí también. Interesante. Así que, nada, cada una como dijimos, cada una tiene su propia característica, pero ahí tenemos nuestras favoritas. No necesariamente las favoritas del sistema solar, pero están ahí trabajándose. No dejan de ser interesantes. Estúdienla, tienen que estudiar los planetas como tal y todo lo que rodea estos cuerpos. Omar, vamos a invitar rapidito a todas las personas a que le den share, ¿dónde estamos en las redes sociales? No, principalmente tenemos muchos episodios en nuestro canal de YouTube, que es la plataforma principal. También tenemos presencia en Facebook, Instagram y tenemos también en Spotify. Nos pueden escuchar en el tapón o cuando vayan guiando hacia sitios lejos, pues puedan escuchar algo que puedan aprender y también admirar del universo. Así que denos like, el que no nos siga, por favor, y que comenten sus preguntas si tienen alguna de lo que hemos discutido en el día de hoy para poderle contestar previamente. Así que gracias a todos. Así que, Lorna, ¿le decimos adiós a las lunas? ¿Le decimos adiós a los planetas? ¿Le decimos adiós a todo el mundo? ¿O cómo le decimos? No le decimos adiós. Vamos a poner una pausa. Ok. Ninguna de las anteriores. Vamos a una pausa. Este episodio estuvo súper interesante, pero vienen muchos más. Así que estén muy pendientes y no se les olvide, recuerden que el universo es pura energía en distintas frecuencias. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bueno.